Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se hundió la reforma tributaria. El proyecto presentado por el gobierno para poder financiar el presupuesto de 2026 se quedó sin aire en el Congreso. Analizaremos esta noche con el doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, las consecuencias de esta decisión y el preocupante panorama fiscal que se vislumbra, el cual incluye ahora una eventual emergencia económica. Propuestas salariales en orillas muy distantes. Las centrales obreras y los gremios empresariales destaparon hoy sus ofertas de incremento al salario mínimo. La brecha es sustancial. En minutos les contamos cuáles son las cifras y el análisis de una firma especializada en este tema. La nostalgia de estar en el exterior. Aunque usted no lo crea, los colombianos que llevan tiempo viviendo en otros países andan provocados de degustar un chocorramo, un bombombún o una ponimalta. Analdex revela que las exportaciones de esos productos se han aumentado notoriamente. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la noticia económica del día, y es el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso y las implicaciones que esto tendrá para las menguadas finanzas del gobierno, que ahora enfrentan un panorama más preocupante del que ya se venía hablando. Saludo al doctor José Ignacio López, presidente de ANIF. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Henry, un gusto estar con ustedes. Doctor, muchas gracias. La verdad es que el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria, como también se le conoce, ya tenía preocupados a muchos sectores porque consideraban que eventualmente eso no iba a pasar. ¿Ustedes estaban confiados en que pasaba o por el contrario, también estaban entre quienes creían que esto iba a ser muy difícil en el Congreso? Henry, nosotros estábamos en el segundo grupo porque nos parecía muy complejo pasar una ley de financiamiento tan ambiciosa con unos gastos o unos montos tan importantes. Recordemos que inicialmente se había presentado una iniciativa de hasta 26 billones de pesos, que luego se redujo a 16,3 billones, pero en últimas nos parecía muy difícil desde el punto de vista de clima político e incluso de legitimidad política presentar esta ley de financiamiento en este momento. Y en nuestras cuentas efectivamente estábamos pronosticando que esta ley no iba a pasar y por tanto pues esta noticia no nos toma por sorpresa. Como usted lo acaba de mencionar, doctor López, la ley de financiamiento buscaba darle al gobierno un oxígeno de unos 16,3 billones de pesos para poder equilibrar los gastos y los ingresos del presupuesto de 2026. ¿Qué tan profundo, qué tan grande entonces es este hueco que deja el hundimiento de la reforma tributaria en las finanzas de la nación para el próximo año? Bueno, para el próximo año se sabe que vamos a enfrentar una situación fiscal que va a requerir decisiones difíciles y sobre todo decisiones en materia de recorte de gasto. Este gobierno, recordemos, ya había presentado una ley de financiamiento el año pasado que finalmente no se aprobó, y a pesar de eso el presupuesto general de la nación se siguió haciendo con cuentas como si se hubiera aprobado dicha ley de financiamiento, de tal suerte que no se hizo realmente el recorte requerido. Y ahora que no se vuelve a aprobar una nueva versión de dicha ley de financiamiento, pues el año entrante, en parte este gobierno, en parte el siguiente gobierno, va a tener que empezar a hacer unos recortes de gasto de manera importantes y probablemente pues buscar también algún tipo de fuentes adicionales de ingreso para ir estabilizando las finanzas públicas. En últimas, y este quizás es el mensaje más importante, la ley de financiamiento a veces la llamamos reforma tributaria porque parecen la misma cosa y subir los impuestos, pero realmente una ley de financiamiento está diseñada para respaldar con unos ingresos unos gastos que se han apropiado en el presupuesto general de la nación. Es decir, ya se habían incorporado unos gastos y aquí se estaba tratando de justificar esos gastos con esta fuente de ingresos, la ley de financiamiento. Caída la ley de financiamiento, la acción concreta que tiene que hacer el gobierno es hacer un recorte del presupuesto por la misma magnitud, de tal manera que en últimas pues el déficit fiscal sea igual el año entrante, las necesidades de financiamiento sean iguales el año entrante, independiente si se cayó o no se cayó. Es decir,
En ausencia de los recursos adicionales de la ley de financiamiento, el gobierno lo que tiene que hacer es un recorte del mismo tamaño del gasto del presupuesto general de la nación. De alguna manera, doctor López, todo esto refleja un problema, digámoslo así, de insensatez en las cuentas, en los presupuestos del gobierno nacional, porque de antemano muchos decían que están muy sobrevalorados, digamos, los gastos del gobierno y los ingresos. De hecho, mire usted que, y de acuerdo con el estudio que ustedes mismos mostraron hoy sobre la crisis fiscal del gobierno, pues se ve que mes a mes el recaudo tributario ha estado por debajo de la meta que el mismo gobierno se había trazado. Sí, y esto yo creo que ha sido un problema ya de varios años, y es que ha habido una sobreestimación casi ya sistemática de los ingresos que puede obtener el gobierno mediante impuestos. Y claramente, cuando uno es alegre al momento de hacer sus cuentas y asume que levantan los recursos que no llegan, pues no es de sorpresa que luego tenga que o enmendar los gastos o endeudarse más, y eso es lo que ha venido pasando. La buena noticia es que el año entrante el presupuesto general de la nación tiene unos supuestos más austeros, más acercados a la realidad. De hecho, en nuestras cuentas, ya las cuentas estimadas de ingresos tributarios del gobierno son más realistas. La mala noticia es que el gobierno, una vez hizo unas cuentas más prudentes, pues incorporó el recaudo de la ley de financiamiento que sabemos no se aprobó, y pues por lo tanto tiene que ir ahora a mirar el presupuesto general de la nación y empezar línea por línea a ver qué cosas puede reducir, qué cosas puede cortar. El gobierno, doctor López, había también trazado una senda, digamos, del déficit fiscal, inclusive ya había descontado que íbamos a, como dicen por ahí, volarnos la regla fiscal. Con el hundimiento de esta reforma tributaria, y si el gobierno de pronto no hace el recorte que tiene que hacer y que todo el mundo le ha recomendado, ¿cómo puede quedar ese déficit, ese descuadre entre los ingresos y los gastos del gobierno nacional? Bueno, este año, por varias razones, entre ellas porque la economía está creciendo más, porque la inflación ha sido más alta, porque ha habido unas fuentes de ingresos no recurrentes, porque ha habido además unas operaciones de manejo de deuda, el déficit de este año nosotros estimamos va a cerrar en 6,2 puntos del PIB, pero nos preocupa que el año entrante ese déficit pueda ser mayor, podría ser incluso más cercano al 7 que al 6. Y ahí, repito, pues vendrá un momento de decisiones difíciles. Este gobierno pues tiene todavía en el primer semestre del año entrante el espacio para, entre otras, sincerar muchas cuentas de apropiaciones fiscales, es decir, recursos que se apropian, pero que realmente no se ejecutan. Recordemos que todavía tenemos muchos ministerios o muchos proyectos que realmente no se han ejecutado, y sin cerrar las cuentas, es decir, pues esta obra ya no se hizo, este proyecto no se va a hacer, pues podemos realmente liberar esos recursos. Y si no lo hace este gobierno, pues un siguiente gobierno que pues estrenaremos en agosto de 2026, probablemente dentro de las primeras decisiones que tiene que tomar es de manera muy rápida pues recortar sustancialmente ese presupuesto para acomodar las finanzas públicas e ir convergiendo hacia déficits fiscales que no graviten en torno al 7, sino que se vayan reduciendo de manera importante hacia niveles del 6, 5, 4, hasta que encontremos una estabilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Pues usted mismo lo ha dicho, doctor, y como muchos expertos también lo dicen, la solución aquí tiene que pasar por el escenario de un recorte en los gastos del gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno pareciera estar considerando otra opción, y es eventualmente decretar una emergencia económica para de alguna manera buscar los ingresos por otra vía, o quizás por la también vía de los tributos que no se logró por la ley de financiamiento. ¿A usted cómo le parece una eventual emergencia económica que decrete el gobierno? No, pues nos parece que no tiene ningún fundamento jurídico. Yo creo que el gobierno, entre muchas otras cosas, lo ha dicho muchas veces, esta fragilidad que tenía la ley de financiamiento era más que previsible. De hecho, el presidente Gustavo Petro hoy en un trino habla de esa previsibilidad, y una emergencia económica como un instrumento jurídico que acompaña a los instrumentos usuales que tiene el gobierno está diseñada precisamente para darle trámite a hechos sobrevinientes que no eran previsibles y que ocurren en algún momento, como una tragedia, un tema, digamos,
de la naturaleza, alguna crisis internacional, y aquí no estamos en ninguna de esas circunstancias. Por eso como herramienta no funciona. El gobierno pues es entendible que tenga una frustración, es entendible que el gobierno quiera más recursos para hacer algunos de sus proyectos, algunas de las obras que había pensado, pero recordemos, dentro de la democracia colombiana es muy claro la representatividad del Congreso a la hora de estos temas tributarios. En una digamos, una frase icónica, no hay tributación sin participación. Y pues si el Congreso efectivamente ha dicho que no es el momento de subir los impuestos, pues el gobierno tiene que buscar los mecanismos usuales, que entre otras pasarán por hacer una priorización de los gastos que ha hecho y decir, bueno, ¿qué obras realmente no se están ejecutando? ¿Qué gastos realmente no tienen ningún impacto en las grandes metas que tiene el gobierno de pobreza, desigualdad, de crecimiento? Y seguramente un ejercicio juicioso le va a mostrar al gobierno que hay muchos gastos que se pueden, digamos, reducir o eliminar sin comprometer muchas de sus grandes promesas, porque entre otras sabemos que en el Estado colombiano pues a veces hay duplicidad de funciones, duplicidad de gastos y hay mucho espacio para pues hacer ese gran recorte de gasto. Esto no quiere decir que esta solución en el mediano y largo plazo en Colombia no implicará tener nuevas discusiones tributarias. Yo creo que un siguiente gobierno desafortunadamente va a tener que traer a la mesa algunos elementos de impuestos, pero recordemos, o mejor dicho, repito lo que decía hace poco, en este momento nos parecía muy difícil que el gobierno, con niveles de ejecución bajo, con algunos escándalos de corrupción, pues tuviera esa legitimidad para en la mesa democrática pues hacer el caso por la necesidad de mayores impuestos. Entonces, pues para resumir, emergencia económica no es el instrumento apropiado en este momento. Segundo, tiene que haber un ejercicio de priorización de gasto. Y tercero, probablemente en el país en el mediano plazo tendremos que tener nuevamente discusiones de impuestos, pero probablemente esa es una discusión o una, digamos, una tarea para el siguiente gobierno. Pues difícil entonces el panorama, ahora más difícil, doctor López, en materia fiscal para Colombia, tema que ustedes analizaron muy atinadamente hoy en un informe de ANIF que presentaron en las últimas horas. Doctor López, muchas gracias por compartirnos sus impresiones y bueno, estaremos pendientes a ver cuál finalmente es la decisión del Gobierno Nacional en torno a esta nueva realidad para la economía colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por la invitación. Gracias por continuar conectado con Signo Pesos. La otra noticia clave de hoy en el país se originó en la mesa de concertación donde trabajadores, empresarios y gobierno intentan un acuerdo sobre el reajuste al salario mínimo. Para analizar las propuestas que se destaparon hoy en esa mesa y sus implicaciones, saludo al doctor Guillermo Berrío, socio BPO de la firma internacional Crow. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches a toda la audiencia y a ti. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Pues en primer lugar, esta es la imagen hoy de esta reunión un poquito tensa porque allí se destaparon las propuestas de reajuste al salario mínimo. Se ha dicho normalmente que las propuestas deberían estar muy cercanas a lo que dé la suma de la inflación más la productividad. ¿Esos son los parámetros definitivamente para un incremento en el reajuste al salario mínimo? Sí, señor. Normalmente los parámetros que se han tenido en cuenta para una mesa de concertación pues están establecidos en primer lugar por la inflación que decreta el gobierno a través del DANE y en segunda instancia los factores de productividad. Cualquier otro elemento que se incorpore distorsiona completamente ese incremento. Pues mire usted, doctor, que algo así fue lo que pasó hoy porque estas dos calculadoras que hemos graficado acá traen los cálculos de la propuesta de las centrales obreras y de los empresarios. La primera es la de las centrales obreras. El salario mínimo que hoy es 1.423.500. Ellos piden un incremento de 16%, lo que dejaría en 1.651.000 el salario mínimo. Por el contrario, los empresarios dijeron no, debe ser de 7,21%. Eso dejaría el salario mínimo en 1.526.000. La diferencia es bastante abultada, doctor, cerca de 125.000 pesos. Creo que pocas veces se había visto que arrancando hubiera una diferencia tan grande entre las diferentes propuestas. Sí, señor. Veo que con gran sorpresa las centrales obreras están aspirando a un incremento muy por encima incluso
de la productividad más la inflación a cerca del 16%, un factor realmente muy complejo para los empresarios, para el empleo y especialmente para la cantidad de microempresas y pymes que hay en Colombia. Por el otro lado, la propuesta que hace el empresariado, pues es una propuesta realmente muy razonable porque está acorde tanto con la inflación como con la productividad, que es realmente el porcentaje el cual debería, o por ahí cercano, el incremento del salario. De manera que sí es una diferencia sustancial que definitivamente abre una brecha que podría generar desempleo e incluso una inflación despedida en el país. Claramente muchos trabajadores que devengan el salario mínimo, doctor Berrío, pues dicen que bueno, que ojalá no suban lo más que se pueda el salario mínimo. Pero otra cosa distinta piensan las empresas, que son las que finalmente tienen que pagar. ¿Cuál es el problema para una empresa cuando el incremento al salario mínimo está muy por encima de lo que da esos factores que habíamos dicho, inflación más productividad? Bueno, realmente los problemas que se generan para el empresariado, para las pymes y en general para toda la economía nacional, pues tiene varias implicaciones. En primer lugar, es un factor de una inflación desproporcionada porque en la medida en que se incrementa el salario mínimo, la mayoría de los factores de los trabajadores como salud, educación, arrendamientos y demás elementos de la llamada canasta familiar, pues se disparan porque están asociados al salario mínimo. Eso significa que si un salario mínimo se incrementa por más de 2 dígitos, ejemplo 16%, pues automáticamente la escalada alcista es desproporcionada. Y eso afecta fundamentalmente la economía, afecta al empresariado en la medida en que se disparan los costos laborales, se disparan todas las cargas prestacionales y eso hace que la productividad disminuya en la medida en que se está incrementando un mayor salario con una menor productividad. Muchos empresarios dicen, miren, cuando hablamos de salario mínimo no estamos hablando solamente de la remuneración que una empresa le debe pagar al final de mes a su trabajador, sino que estamos hablando de muchos otros sobrecostos laborales que vienen atados a ese reajuste, por ejemplo, vacaciones, cesantías, primas, etcétera. Es verdad, hay muchos rubros que se van a disparar en su costo cuando el incremento al salario mínimo también es desbordado. Por supuesto que sí. Es indudable que el salario mínimo, como lo digo, tiene unas implicaciones muy fuertes en la economía. Veamos, por ejemplo, cómo se incrementan las prestaciones sociales en la misma proporción. Por supuesto, se incrementan todos los costos laborales asociados y aquí los más afectados pues son la economía informal, los trabajadores informales que no cuentan con un contrato de trabajo y adicionalmente las pymes o las empresas medianas y pequeñas. Y el otro aspecto es que la escalada alcista de los artículos de primera necesidad se viene inmediatamente. Recordemos que hay muchos aspectos que las propias normas establecen atadas al salario mínimo. Recordemos el tema de los contratos de los arrendamientos, recordemos el salario, el valor que corresponde a todas las multas, a las sanciones, a los intereses que tienen que pagar las compañías, incluso por los impuestos. Entonces, la escalada alcista se dispara y eso afecta a la economía en la medida en que no es posible que esos sobrecostos por encima de esos ajustes pues sean asumidos por las empresas. Y obviamente la seguridad social que es el factor más importante hoy en día para muchos trabajadores, pues se ve afectado y se ve incrementado en la medida en que está atado el valor de su cotización al salario mínimo. Sí, de hecho muchos empresarios han dicho que cuando se fija el salario mínimo, ellos en realidad deben presupuestar por lo menos un 60% más del valor mensual, porque esa proporción de 60% adicional es la que ellos van a tener que hacer de reserva para pagar cesantías, primas, vacaciones, etcétera. Todos esos sobrecostos, doctor, sumado a la reforma laboral que ya tuvimos hace unos meses, que se aprobó también en el Congreso de la República, ¿puede tener algún impacto, cree usted, en el empleo, en la contratación, eventualmente que las nóminas queden congeladas por un tiempo? En efecto, y de manera muy directa. Recordemos en primera instancia, como bien lo manifiesta, que la reforma laboral disminuyó la jornada laboral en 2 horas adicionales para este año. Eso significa un sobrecosto para las empresas
en lo que tiene que ver el salario. En las prestaciones sociales, pues evidentemente va a tener que pagar más recargos nocturnos, más horas extras, y esa base para la liquidación de las prestaciones sociales es evidente. Pero adicionalmente, eso tiene unas implicaciones muy grandes porque puede frenar el desempleo, puede frenar el empleo y por el contrario incrementar el desempleo. Veamos que 3 o 4 renglones de la economía que son muy fuertes en materia de empleo, su salario está asociado al salario mínimo. Recordemos el sector de vigilancia y seguridad, recordemos el sector de turismo, que genera muchísimos empleos a través del salario mínimo. Recordemos el servicio de los empleados temporales, que la mayoría también están asociados al salario mínimo. Entonces, para mencionar estos tres, y la construcción. En el sector constructor, muchos trabajadores están asociados al salario mínimo. Entonces, un incremento tan fuerte podría generar un desempleo, podría generar una recesión económica y obviamente se va a ver afectada en la clase trabajadora en la medida en que en vez de incrementarse el empleo, se va a disminuir, afectando la economía y por supuesto la productividad. Claro, y usted menciona varias veces en esta entrevista, doctor, el tema de la inflación, del costo de vida, el reajuste a los productos de la canasta familiar. En otras palabras, es como dicen las abuelas, sale lo comido por lo servido. De nada sirve que le suban a un trabajador desmesuradamente el salario si finalmente todo se va a encarecer y ese incremento no le alcanza tampoco para mayor cosa. Claro, en un estudio reciente que hemos hecho en Crow, hemos demostrado cómo el incremento del salario mínimo en más de 2 dígitos puede afectar de manera sustancial la productividad, porque va a incentivar el desempleo. Pero hay algo fundamental, y es que cuando se habla de incremento de salario mínimo, no solamente debemos hablar del incremento en un porcentaje, debemos medir exactamente cuál realmente es la liquidez que esto le genera a los trabajadores. Y veamos que un incremento de más de 2 dígitos que dispara sustancialmente la inflación, lo que hace es que el poder adquisitivo de los trabajadores se disminuya, porque en la práctica, un mes o a más tardar mes y medio después del incremento, todos los bienes de canasta familiar, todos los bienes de primera necesidad, los contratos de arrendamiento, para mencionar algunos, están totalmente asociados al salario mínimo, pues ese poder adquisitivo se pierde. Entonces se genera un incremento relativo que al final lo que hace es generar una inflación, generar recesión, generar desempleo y no incentiva la productividad, como lo hemos dicho en esta conversación. Pues hay otras instituciones, doctor Berrío, que también están muy pendientes y tomando atenta nota de lo que finalmente vaya a ser el incremento al salario mínimo, como son el Banco de la República, por aquello de que si se sube la inflación, no van a poder bajar las tasas de interés. Al contrario, se habla de un eventual aumento en la tasa de intervención a finales de este mes. Y por otro lado, Colpensiones, porque recordemos que allí tienen más de 1 millón de pensionados con un salario mínimo, de manera que también tendría ellos ese efecto, digamos, en sus cuentas. O sea, esto tiene unas dimensiones realmente grandes, porque no es solamente para los trabajadores de salario mínimo, sino para muchos otros factores, otros campos de la economía. Usted hace una reflexión muy importante, y es la mesura con la que el gobierno nacional debe medir, y por supuesto la mesa de concertación, ojalá se llegue a un acuerdo en este incremento del salario mínimo. Nos mostrabas al comienzo de esta conversación una brecha muy grande entre las peticiones que tienen los trabajadores y las ofertas que puede hacer, que está haciendo la mesa de concertación a través de los empleadores o de las empresas. Sin embargo, hay que tener presente un aspecto, una disminución, un aumento de del salario mínimo genera en la práctica, si no se hace con mesura, con esos indicadores que debe manejar con mucha cautela el Banco de la República, pues un incremento fuerte en las tasas de interés, porque el Banco de la República no va a poder reducir tasas en la medida en que la inflación crezca. Y si la inflación crece, pues las tasas van a estar o al alza o estarán congeladas, pero nunca a la baja, y eso genera pues una enorme preocupación también para los empresariados en la medida que el costo financiero asociado a sus créditos se ve afectado. Y el otro aspecto es que los trabajadores también van a tener que asumir esos costos derivados pues, de sus propios manejos de economía familiar a través de sus créditos, su manejo de consumo, etc. Entonces, la invitación es a que la concertación permita llegar a unos incrementos que sean razonables, que los trabajadores realmente los sientan
en un diferencial entre inflación más rentabilidad versus incremento real, y no un incremento desproporcionado que deje una banda en donde al final se genere una inflación y con el tiempo, en muy corto plazo, lo que genera es una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entendidos todos sus argumentos, doctor Berrío, y el análisis que hacen en la firma Kraus sobre los impactos de esto que está pasando con las ofertas de reajuste al salario mínimo. Doctor Berrío, gracias por estar en Signo Pesos. A ustedes muchísimas gracias, a Signo Pesos y a todos un agradecimiento especial por esta invitación. Muy buena tarde. Claro que sí, doctor, también para usted, muchísimas gracias. Y seguimos hablando de ingresos y gastos de los hogares porque los colombianos están ahora gastando más dinero para cubrir los gastos en salud, como medicamentos, citas con especialistas y dispositivos que ya no les entregan las EPS o los gestores farmacéuticos. Basta con acercarse a un dispensario de medicamentos o a la sede de cualquier IPS para encontrarse con una respuesta clara. Los colombianos usan gran parte de sus propios ingresos para cubrir temas de su salud. Esto se gasta aproximadamente, lo que están haciendo comprar, más o menos 500.000 pesos mensuales. Sí, he tocado comprar unas cosas porque no las sabía acá. ¿Cuánto ha gastado en eso? En promedio. Como 50. Según los estudios de ANIF, en el último año los colombianos pasaron de gastar 14.2% de su ingreso en 2021 a más del 16.8% para cubrir el gasto en salud. El dato más reciente es que para este año 2025 eso va a cerrar en el 17%, o sea, son 4 puntos adicionales que vienen poniendo los colombianos de su bolsillo. Eso lo hemos reflejado cuando directamente vamos y compramos un medicamento de nuestra cuenta o directamente pagamos por una cita médica o pagamos por una cirugía. Porcentaje que muchas veces pone en riesgo la estabilidad financiera de los pacientes. Mensualmente le toca a uno comprar, por ejemplo, el medicamento de la tensión, de la azúcar. Entonces son mensual por lo menos son más de 100.000. Lo operaron el 27 de noviembre y fuimos al dispensario que no había medicamento y nos tocó comprarlo. Si a veces uno no tiene la plata, pues le toca a uno como sea conseguir para poder darle los medicamentos a ellos. Lo que ha ubicado a Colombia en la posición número 11 entre los países con mayor gasto de bolsillo en salud. Cuando el gasto de bolsillo aumenta tanto, y en Colombia si llega a pasar el 20%, podemos estar en una situación de emergencia sanitaria por déficit financiero, porque hace que las personas o más personas entren a una situación de pobreza. En 2024, ese gasto de los colombianos superó los 14.5 billones de pesos. Y Analdex puso de presente hoy un tema que parece solamente anecdótico, pero en realidad esconde una realidad social y económica, y es que los colombianos que viven en el exterior quieren sentirse cerca de su patria, cerca de sus familias, y lo hacen queriendo consumir productos tradicionales y emblemáticos de nuestra nación. Se aproxima la Navidad y en esta época las exportaciones que puede uno denominar productos de nostalgia, tienen un crecimiento, un comportamiento positivo en las ventas al exterior. Son productos étnicos, son productos destinados a los colombianos que viven en otros países, particularmente en Estados Unidos o en el caso de Europa, en España y algunos países de la región. Colombianos que han salido pero que añoran los sabores, los olores, las texturas de los productos colombianos. Todo el tema de la ponimalta, el chocorramo, la bombombún, la harina pan, en fin, hay una serie de productos que saben a Colombia y esos crecimientos se dan particularmente en esta época. Ojalá este año superemos la meta de años anteriores en la venta de estos productos nostálgicos que nos recuerdan a Colombia.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato y es la lista de los lugares más deseados para visitar por todo el mundo. En primer lugar, los Alpes suizos. Segundo, la isla de Bora Bora en la Polinesia francesa. Tercero, Roma, la ciudad eterna. Cuarto, las ruinas de Machu Picchu. Quinto, Tokio, capital de Japón. Sexto, las islas de Maui en Hawái. Y por último, en séptimo lugar, el archipiélago de las Maldivas en el Océano Índico. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.